Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por hacer el esfuerzo una vez más de poder estar aquí y acompañarnos en esta tercera noche. Amén. ¿O cuarta noche? Tercera noche, ok. Gracias al Señor porque de una u otra manera Él permite que hoy podamos tener un mejor clima, un mejor contexto para venir a este lugar y poder buscar a nuestro Dios a través de su palabra. El primer día nosotros hemos hablado acerca de lo que nosotros somos para Dios. Y para Dios nosotros somos lo mejor que Él ha creado. Él cuando crea los cielos, las aves, los animales, los árboles, solamente dice exista, surja, aparezca, o sea, así como en tercera persona, sin involucrarse de forma directa, aunque Él es la entidad creadora. Y cuando va a crear al ser humano, Él cambia la narrativa del texto de impersonal a personal. Y entonces dice, hagamos al hombre. ¡Wow! O sea, usted no es un simple árbol, usted no es una simple creación en tercera persona. Para que usted existiera, surgió la necesidad de hacer una consulta. ¿Cómo hacemos al ser humano? Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concluyen diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, imagen, características físicas, semejanza, capacidad moral, espiritual, intelectual, como Dios. Entonces, después de que Dios crea eso perfecto, único, el ser humano, lo mejor que Él ha creado, lamentablemente nuestros primeros padres deciden actuar independientes a Dios, y cuando el ser humano actúa independiente a Dios, comete errores, equivocaciones y termina pecando y al final alejándose de la presencia de Dios. Y hemos visto qué ha causado el pecado. Hemos visto ayer qué es pecado. ¿Qué es pecado? La ley de Dios, desobedecer la ley de Dios, quebrantarla. ¿Qué más? Las motivaciones. Lo que me motiva a mí, dice Romanos, también es pecado. Lo que no viene de fe, o sea, mis motivaciones. Las omisiones, dice Santiago capítulo 4, lo bueno que yo puedo hacer y sé hacer y no. Entonces, como que el estandarte de la misericordia, de la gracia, de la justicia de Dios es tan grande que el ser humano tiene una naturaleza que, aunque piense que su justicia es buena, incluso nuestra justicia son como trapos de inmundicia, dice Isaías. Entonces el ser humano no tiene nada bueno en él, porque el ser humano tiene una tendencia a pecar, y a pesar de esa naturaleza pecaminosa, Dios sigue considerando a César, a Carlos, a Juan, a Mateo, a Lucas, a Pedro, como usted se llame, Dios lo sigue considerando como lo más importante, lo más grande que Dios tiene. ¡Wow! O sea que, aunque yo me considere un fracasado, para Dios, ¿qué soy yo? Lo más importante. Aunque yo me equivoque una y otra vez, sigo siendo para Dios lo más importante. Y aunque yo me sumerja cada vez más en el pecado, sigo siendo para Dios lo más importante. Y aunque yo me aleje con mis decisiones y mis hábitos no agraden a Dios, sigue siendo usted lo más importante. Por lo tanto, en esa necesidad mayúscula, el ser humano necesita un Salvador. Y nosotros hemos creído por fe que Jesús es el Salvador. Amén. Y le hemos aceptado, pero la pregunta es, ¿por qué razón Jesús es el Salvador?
Y nosotros necesitamos entender la naturaleza de Jesús para comprender lo que Él hizo y entonces aceptarlo como mi Salvador. O sea, por más que yo intente, haga y me esfuerce, mi naturaleza pecaminosa siempre estará en mí y por lo tanto yo siempre seré imperfecto delante de los ojos de Dios y no tengo en mí actos, acciones que sean meritorias para obtener salvación. O sea que la salvación no depende específicamente de mis actos, de lo que yo haga, sino yo necesito una entidad externa para que yo pueda ser rescatado. El ser humano, el gran problema del ser humano es la naturaleza pecaminosa. Porque aunque usted diga, no, yo no voy a una iglesia porque yo no me porto mal, yo no le hago daño a nadie, yo me porto muy bien con mis vecinos. Es más, cuando yo puedo, yo ayudo a la gente. Y si yo soy bueno, correcto, yo no necesito de Dios. Es que el problema no está en nuestras acciones, lo que usted no es. El problema es que aunque usted piense que no cometa grandes errores, la naturaleza del ser humano lo hace ser destituido de la gloria de Dios. Y allí está el problema. El ser humano, desde que pecó, hereda una descendencia o una tendencia a pecar, una naturaleza pecaminosa. Y entonces todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Nosotros hemos leído ayer el último versículo que ha sido Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque la carne ¿qué hace? ¿Qué hace la carne? Es llevarme a pecar, es tener una atracción por las cosas incorrectas, por actuar mal, por reaccionar mal. Es una naturaleza normal del ser humano. Pero cuando usted acepta a Cristo, no solamente sigue la naturaleza pecaminosa, sino que ahora usted ya puede andar en el Espíritu, o sea, estar en Cristo para vencer la naturaleza pecaminosa, y aún así necesitaremos siempre del Salvador Cristo Jesús. Ok, entonces el ser humano a lo largo de los años no cuestionó qué hizo Jesús, porque todos entendemos a la luz de los evangelios lo que Jesús hizo en favor del ser humano. El problema fue que conforme el evangelio fue llegando a mentes más analíticas como los griegos, no solamente se preguntaron qué hizo Jesús, quién era Jesús, sino qué era Jesús. ¿Cómo así? ¿Quién era? No es lo mismo a qué era. ¿Quién era? Era Dios con nosotros. Eso era, y lo demostró a través de su ministerio. Pero ¿qué era Jesús? O sea, ¿Jesús era Dios aparentando ser un ser humano? ¿O Jesús era específicamente un ser humano? Y se ha debatido a lo largo de los años acerca de qué era Jesús. Desde ese entonces se empezó a cuestionar qué era Jesús. Y el Evangelio de Juan ha enfatizado mucho acerca de la naturaleza de Jesús. ¿Qué era Jesús? ¿Por qué Jesús me libera a mí de la condenación de pecado? ¿Por qué Jesús de una u otra manera me permite a mí tener esperanza de vida en esta tierra y vida eterna? Bueno, en Génesis capítulo 3
versículo 15, el versículo dice, la simiente aplastará ¿qué cosa? ¿La cabeza de quién? De la serpiente. De la serpiente. Y esa palabra simiente es una palabra masculino singular. O sea, es la primera promesa bíblica acerca de un Salvador. ¿Y cómo tendría que ser ese Salvador? Bueno, la Biblia dice que ese Salvador era singular. ¿Y qué más? Masculino singular. Y cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 3, vamos al texto. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes como si hablara de muchos, sino está hablando de ¿cuántos? Sino de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Es decir, en el Antiguo Testamento, Génesis 3:15 es la primera promesa de salvación. En el Nuevo Testamento se vuelve a repetir, pero de forma más enfática, ya no gramaticalmente hablando, ya no el ser humano tiene que descubrir lo que está en el texto, sino en Gálatas 3:16 dice directamente, el descendiente que es Cristo. Pero ¿por qué Cristo Jesús? ¿Qué hay de especial en Él? ¿Acaso Jesús era como Adán antes de caer en pecado, que no tenía la tendencia a pecar, o sea, la naturaleza pecaminosa? ¿O era Jesús como Adán después de pecar, que tenía la naturaleza pecaminosa? Es interesante entender la clase de Salvador que nosotros necesitamos y la clase de Salvador que nosotros tenemos. Para eso, yo quiero invitarle para que usted incline su rostro y podamos entrar a nuestro tema. Querido Dios y Padre eterno, gracias por tu amor y tus bondades. Gracias por dejarnos esperanza en tu palabra. Queremos rogarte que estés en nosotros, con nosotros, y tu presencia, Señor, se mueva en este lugar, de tal manera que tu presencia y tu Espíritu Santo convenza cada corazón de la necesidad que tiene, sea consciente o no, de un Salvador. Permítenos descubrir a ese Salvador y las características de por qué Él puede darle salvación. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. El texto dice, porque un hijo nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, él es principado sobre sus hombros, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. Es decir, la primera promesa en Génesis 3:15, y la promesa se fue actualizando conforme iban pasando las etapas de vida en el ser humano, y llegamos nosotros también a Daniel capítulo 9, las 70 semanas. Inicia Daniel capítulo 9 narrando exclusiva y específicamente el periodo de la venida de esa promesa maravillosa en Génesis 3:15. Y conforme fueron pasando los años, el ser humano siempre tuvo la expectativa de un Salvador.
el ser humano siempre estuvo pendiente de ese Salvador que necesitaba, de esa promesa que se le hizo a nuestros primeros padres. Y conforme el tiempo fue pasando, esa promesa fue tomando cada vez más una forma específica que demostraba lo que vendría a ser por nosotros. Entonces, Mateo capítulo 1, versículo 18. Ya no es una promesa, ya la promesa va a ser una realidad. Ya no simplemente es aquella esperanza de que cuando le naciese un hijo a un israelita, ese podría ser el Salvador. Ya no era esa esperanza que tenía Adán y Eva de que al ver nacer a Caín, él era el Salvador. Ya no era una esperanza, ya era algo evidente, era algo que se iba a efectuar pronto. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu. José, su marido, como era un hombre justo, no quería difamarla, quiso mantenerla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado ¿por quién? Por el Espíritu. Y dará a luz un singular hijo. ¿Qué género es? Masculino. Un singular, masculino singular otra vez. Un hijo. Y le pondrá por nombre, ¿qué cosa? Jesús, porque él salvará a su pueblo. Su pueblo, él sanará al ser humano ¿de qué cosa? Entonces la promesa ya no era más una promesa, era una realidad. El masculino singular ya estaba en gestación en un vientre. Y entonces, para que Jesús venga a esta tierra, se necesitó primero del aspecto Espíritu Santo, que es divino, y del canal para que viniese, que era María, que es un ser humano. Entonces, en ese sentido, el Salvador es divino por una parte y es humano por otra parte. Para que yo naciera, necesitamos de mi papá y mi mamá en un momento específico. Y después nací yo. Pero para que Jesús nazca, se necesitó primero de una parte divina y la otra humana. Entonces Jesús, en ese sentido, para que la promesa se cumpla, la promesa de Dios se cumple, entonces Jesús es divino porque viene del Espíritu Santo y engendrado por él, pero también es humano porque nace a través de María. Y siendo divino, Jesús puede salvarnos, porque la Biblia dice que él ha venido para salvar al ser humano de su pecado. Pero siendo humano, él también puede entenderlo. Cuando usted en casa se siente solo, cuando usted experimenta momentos difíciles, cuando usted pierde a un ser querido, cuando usted está dolido por algo, cuando usted está afligido por alguna dificultad, Jesús también es humano y puede entender sus necesidades. Pero es divino y puede rescatarlo. Pero es divino y puede salvarlo. Pero es divino, humano y puede darle salvación. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Y el texto dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? El masculino singular. La promesa hecha una realidad. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, era Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y hecho semejante a quienes, a los hombres. Es decir, forma sin alteración de Dios. O sea, en esta tierra era ¿qué cosa? Era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero era también un ser humano, forma de siervo, semejante a quienes, a nosotros. O sea que Él era específicamente como nosotros. Era forma de ser humano, igual al ser humano. No se despojó, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. Aquella promesa, entonces, moría en la cruz del Calvario para que el ser humano tenga una vía de salvación, tenga un escape a la condenación del pecado, tenga un escape a la naturaleza pecaminosa, tenga una vía de salida a este mundo contaminado por el pecado. Y en medio de la desesperación, en medio de la falta de esperanza, en medio de la condenación a la muerte y muerte eterna, viene Jesús a rescatarlo a usted. Viene Jesús a brindarle no solamente vida, sino que vida eterna. Amén. Y a lo largo de su ministerio, Juan capítulo 11, versículo 25 dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Vivirá. Eso quiere decir que Jesús puede dar al ser humano, ¿qué cosa? Vida. Ninguno de nosotros puede dar vida. Nadie de los seres humanos puede dar vida. Y aunque el ser humano con otro ser humano procrea vida, pero no es la entidad que produce vida, sino es Dios. Más adelante, Jesús también dijo en su ministerio, en Juan capítulo 10, versículo 28, yo te doy vida, pero no solamente vida en esta tierra, sino también te doy vida eterna. Amén. ¿Pero por qué Él me da vida eterna? Porque Él es Dios. Porque Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad, ¿qué más? Él es la vida. Entonces Jesús afirma a lo largo de su ministerio que Él es específicamente alguien que da vida, alguien que da vida eterna, alguien que perdona pecados. ¿Se acuerdan ustedes de la persona que le llevaron en adulterio a Jesús? Y que escribiendo en tierra dice el deseado de todas las gentes, los pecados de aquellos que la señalaban, dijo después: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Entonces ni yo te condeno, vete y no peques ¿qué? Y no peques más. Tiene la capacidad de perdonar pecados. Amén. ¿Usted perdona pecados? Entonces Jesús es diferente a usted. Y si es diferente a usted, le da vida eterna y le perdona pecados. La Biblia también dice que los líderes, los judíos, se admiraban porque enseñaba como alguien que tenía, ¿qué cosa? Autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús es autoridad. Amén. Y Él predicó incluso: el Hijo del Hombre es Señor ¿de qué? Del sábado. ¿Por qué? Porque Él era el creador del sábado. O sea que Jesús, a lo largo de su vida, Él manifestó que Él era Dios con nosotros. Amén. Pero eso es una bendición para nosotros, porque entonces Él provee para mí salvación.
y me puede dar a mí esperanza si Él es la verdad, es el camino y es la vida. Más aún, Mateo capítulo 7, versículo 27 al 28 dice que Él manifestaba sus enseñanzas como alguien que tiene absoluta autoridad. En ese sentido, Jesús es diferente a mí porque Él es Dios y Él puede dar cosas que ningún ser humano puede proveer. Sin embargo, hay otra parte también. Lucas capítulo 2, versículo 6. Lucas capítulo 2, versículo 6. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo primogénito. Un hijo singular, masculino singular otra vez. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón. El texto dice, se le llegó el día de ¿qué cosa? De alumbramiento. Eso significa que Jesús de repente ya estaba en el vientre y de repente ya estaba en el pesebre. ¿Así o no? No, el texto dice se le llegó el día. Eso significa que desarrolló un proceso de gestación y después de ese periodo de tiempo, entonces le llegó el día de nacer. ¿No le parece que el ser humano nace también en un proceso de gestación? Entonces, en ese sentido, ¿Jesús qué es? ¿Igual que quién? Igual que nosotros, que se llevó un proceso de gestación para nacer. Muy bien, más adelante, en el mismo capítulo, versículo 40, dice el texto, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea que iba en un proceso de desarrollo continuo. Era un infante, un niño, un adolescente, un joven adulto, y ahí se quedó como un adulto. Más aún, versículo 52, y Jesús crecía, ¿qué dice la Biblia? En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con ¿quiénes? Y con los hombres. Entonces Jesús es totalmente un ser humano. Cuando Él va al pozo de Jacob, en Juan capítulo 4, dice la Biblia que Él le pide a la samaritana, ¿qué cosa? Dame de beber, porque Él tiene una necesidad. Cuando nosotros estamos cansados, necesitamos consumir ¿qué cosa? Agua. Eso dice que Jesús era un ser humano como ¿quién? Como nosotros. ¿Y siendo humano puede salvarme? ¿Qué era Jesús? Era Dios con nosotros. Era forma de Dios y era forma de ¿qué? De hombre. Pero estando en la condición de hombre, yo le pregunto, ¿qué hacemos entonces con el versículo que hemos leído ayer, Romanos 5:12? Por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero así como la muerte entró por un hombre y también el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿qué hacemos con Jesús si Él también fue un hombre? ¿Acaso Jesús pecó? ¿Qué era Jesús? Era divino y humano. ¿Qué tipo de Salvador yo necesito? ¿Por qué necesito un Salvador como Jesús? Porque Él, estando en la condición de hombre, venció donde nuestros primeros padres no pudieron vencer. Y entonces en Jesús yo obtengo la victoria si acepto y creo y me mantengo en Jesús. Amén. Ahora vea cómo se manifestó eso.
Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22. El texto dice: en él no cometió pecado, ni se halló engaño. ¿Dónde? En su boca. O sea que Jesús no cometió, ¿qué cosa? Pecado. Donde nuestro primer padre Adán falló, pecó, el segundo Adán, dice Romanos, que tuvo victoria, venció. Entonces él no cometió pecado. Y aunque era un ser humano, no cometió pecado, la Biblia dice que no se halló en él ni mentira, ni engaño, ni pecado. Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, las tres tentaciones, la primera en Mateo capítulo 4, ora para que estas piedras se conviertan en pan, quería satisfacer la necesidad del ser humano. A lo largo de los años, el ser humano tiene necesidades, y por sus hábitos, por lo que el ser humano ha adoptado como estilo de vida, se vuelven ciertas cosas necesarias para vivir, aunque no sean buenas. Y en esa primera tentación, Jesús está siendo tentado por tener una necesidad. Pero en medio de la necesidad, Él no cayó en pecado. No solamente de pan vive, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. O sea que en mi necesidad, Jesús venció. Si yo tengo atracción por la drogadicción, el alcoholismo o un mal carácter, esa es una necesidad que el ser humano a veces desarrolla. En eso Jesús venció. Jesús venció. Jesús, en las necesidades que a lo largo de los años el ser humano experimentaría, Jesús se manifestó como un ser humano victorioso. Amén. ¿Podía Él convertir la piedra en pan? Claro que sí. ¿Por qué? Porque era Dios. ¿Y acaso Él tenía que actuar como Dios en esta tierra? No. Si Él actuaba como Dios, entonces Él pecaba. Pero Él no se valió de ser Dios, y como ser humano resistió a esa gran necesidad. Por lo tanto, donde usted ha fracasado, ¿quién ha ganado? Jesús. En todos sus fracasos, en todos sus errores, en las prácticas que el ser humano ha tomado, donde yo